un tiempo atrás tuve un problema de salud y pues me ha afectado mucho en mi pie derecho, ya que debido a la diabetes me ha descompensado con un problema que se llama el pie de Charcot. El pie de Charcot es una enfermedad que tristemente algunas personas que tenemos diabetes nos causa efectos por la neuropatía. El pie de Charcot es una deformación que el pie se le tuerce aún, o sea, se le tuerce. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo tengo como un año y medio de estar pasando por ese problema y a veces camino despacio, pero camino. El único que quiere que nos detengamos se llama Satanás. Pero en medio de todos mis amados hermanos, damos gracias al Señor, a los hermanos de la asamblea aquí de San Francisco, por eso lloro, donde en esta oportunidad estamos compartiendo la palabra del Señor y pues ya presentaron a las familias que nos acompañan, y algunos de ellos se congregan con nosotros allá en el 20. Quiero hacer como un pequeño reporte de lo que hicimos. Ustedes recuerdan, hace unos 10, 12 días estuvimos con nuestro hermano Luiscano acá en la asamblea y el propósito era que venía un grupo de hermanos de varias partes de Estados Unidos, de Dominicana, de Chile, y aquí de Honduras se unió un grupo de hermanos para apoyar el trabajo en Argentina a través de un programa de un ministerio que se llama Fuego de Montaña. En el sur de Honduras, para aquellos que no saben, en la parte del departamento de Valle y Choluteca hay 10 asambleas de las nuestras, solamente en estos dos departamentos. En el departamento de Valle hay 9 y en Choluteca hay una asamblea para que hay mucha necesidad porque son asambleas que lamentablemente no son muy visitadas. Tuvimos la bendición de predicar en la mayoría de ellas y pues se llevó ayuda. Los hermanos trajeron un contenedor con mucha ropa, mucha comida, medicamentos y material bíblico también. Se trajo Biblia, se trajo libros y fue un apoyo muy excelente para los hermanos. El punto donde estábamos reunidos era en Aramecina. De Aramecina nos mandaban a Choluteca, nos mandaban a Coray, nos mandaban a Nangue, nos mandaban a ir a las asambleas en las cuales se tuvo una reunión, y algunos hermanos pues les había comentado que iba a estar por acá por San Francisco. Les dije, mire que yo me presenté porque lamentablemente mi esposa tuvo un percance. La semana pasada le cayó agua fría y le quemó el estómago. O sea, está en reposo ella, y como solo estamos los dos, solo estamos ya como matrimonio los dos, nuestros hijos están en distintos hogares con sus familias, y entonces pues ahora nos toca hacer la labor como esposos, cuidar a nuestra esposa. Entonces estamos ahí ayudando, cuidando, haciendo pues lo que como maridos, esposos tenemos que hacer, ¿verdad? Porque en la palabra del Señor se nos enseña que Dios nos ha dado una ayuda idónea, pero también nosotros tenemos que dar ayuda a ellas. A veces le toca hacer comida, le toca estar lavando trastos y estar trapeando, pero es parte de la vida. La verdad que a veces creemos que como la esposa que está ahí en la casa, que tiene que hacer todos los quehaceres. No, si la casa es nuestra, entonces tenemos que trabajar como matrimonio juntos. Así que ahí les pido oración por la vida de mi esposa, porque estaba pasando por un proceso de recuperación. Yo tenía un propósito de viajar el próximo mes a Nueva York y visitar varias asambleas, como lo he hecho. Normalmente visito una pequeña asamblea cuando estoy en Nueva York hasta Florida. El Señor nos ha llevado pues, para estar sirviendo al Señor en todas esas asambleas que nos conocen. Solo en Nueva York, creo que entre Pensilvania, Nueva York, Connecticut, New Jersey, hay como unas 12 asambleas de las nuestras. Y pues allí hemos estado sirviendo al Señor predicando, y pues estamos tratando, hermanos, de mantenernos ocupados predicando la palabra del Señor. Quiero compartir en esta oportunidad un tema que me ha llamado a mí la atención
sabe, me ha tocado mi corazón de lo que Dios busca. El tema que yo quiero compartir se llama lo que Dios busca, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios espera. Y vamos a tomar como base el libro de Primera Crónica, capítulo 12, versículo 32. Aquí vamos a encontrar 4 requisitos de lo que Dios busca, hombres y mujeres, que seamos útiles para Él, lo que Dios busca. Vamos a hablar de la tribu de Isaacar. Miren, la tribu de Isaacar, en este grupo de hombres privilegiados, estaban al servicio del rey David. Eran parte de los que estaban allí haciendo el trabajo en el cual habían sido llamados. Si usted lee acá en el capítulo 12, como se titula, dice el ejército de David. Y aquí vamos a encontrar de distintas tribus cómo eran. De los de Judá eran valientes, de la tribu de Leví eran hombres decididos. Y aquí habla de las características. Pero a mí me llama la atención en este versículo que vamos a leer de Primera Crónica 12:14, dice la palabra del Señor: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Voy a repetir nuevamente este versículo. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Aquí vamos a encontrar, mis amados, 4 características de los hombres y mujeres que Dios busca. Esta tribu de Isaacar, ¿sabe qué? Era una tribu estudiosa. Estos estaban al servicio del rey. ¿Por qué? Porque aquí dice que eran entendidos en los tiempos. Y entonces esos hombres eran hombres dedicados, eran hombres entregados, y que ellos le avisaban al rey, le prevenían al rey del peligro en que él podía estar. Pero miren la primera característica, mis amados, de lo que Dios busca. Dice que eran 200 principales. 200 principales. No era uno, no eran 10, no eran 200. Y estos 200 que estaban ahí al servicio del rey, es que eran personas importantes para el rey. Hermanos, si nosotros aplicamos a nuestra vida en este tiempo, ¿sabe qué? Usted y yo somos importantes para nuestro rey. Valemos para nuestro rey. Somos principales, miren, somos para Dios lo que le costamos a Él. El sacrificio de Jesucristo, que pagó el precio de nuestros pecados. Yo no sé si usted se siente importante para Dios. Yo no sé si usted se siente principal para Dios. Miren, estos hombres eran principales para el rey. Y nosotros, mis estimados, somos principales para Dios. Qué lindo como Dios nos ve, ¿verdad? Ahora Dios ve en esta noche, estoy seguro, ahí están mis principales, ahí está mi pueblo, ahí está mi iglesia, porque Dios nos ve así, que somos importantes, que valemos para Él, que valemos para el Señor. Y esta tribu tenía esta característica. Eran personas que sabían que valían para Dios. Hermano, usted y yo valemos para Dios. Usted y yo somos parte del sacrificio que Jesucristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Yo le voy a decir, yo antes no era importante para Dios. Hace 40 años yo vivía en este mundo perdido, en el placer, en el pecado, en la maldad. Mire, no sé si le he compartido mi testimonio, cómo llegué al Señor. Nosotros, con mi esposa, nos conocimos en mi trabajo. Trabajamos para un hotel, su servidor pues trabajó para un hotel por unos 20 años. Mi esposa ahí nos conocimos, nos casamos. Miren, nos casamos exactamente un 28 de julio. O sea que hace 2 domingos nosotros cumplimos 40 años de casa. Y vean qué importante.
después de que nos casamos, porque no nos casamos en el Evangelio, nos casamos en la catedral de San Pedro Sula, y hicimos una fiesta que ustedes saben lo que en el mundo, como hay baile, bebida, placer. No nos casamos en el Evangelio. ¿Saben una cosa? Nos recordamos que después de los 15 días que nos dieron a la empresa, después de haber pasado el tiempo que como matrimonio, cuando uno sale a pasear y lo que le llaman la luna de miel, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo pienso que si nosotros queremos durar como matrimonio, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Y después, como para esta fecha, a mediados del mes de julio y de agosto, como hoy, hace 40 años que comenzamos a ir a la iglesia donde nos congregamos en el Beque, y la primera semana de septiembre de ese mismo año entregamos nuestra vida al Señor. Hace 40 años. Hace 40 años. Hace 40 años yo reconocí que iba al infierno en mi vida de placer, en mi vida de maldad, pero hice un alto en mi vida y pude reconocer que Jesucristo pagó el precio de mis pecados, de mis maldades, que derramó su sangre preciosa, que la ira del Padre fue sobre su Hijo, la ira que yo merecía. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió por usted y por mí. Él ahí podía decir palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que estaban ahí vociferando porque el Señor, diciendo tantas cosas, allí Él entregó su vida. Jesucristo, después de que muere, es llevado a una tumba. Y después de que Él es llevado a una tumba, resucitó al tercer día. Él venció la muerte. ¿Para qué? Para darnos una vida nueva, una vida con esperanza, una vida eterna. Es la vida que Dios todavía está ofreciendo al hombre. Aquellos que están viviendo a través de su vida, de placer, de pecado, de maldad. Le voy a decir que si usted que me está viendo a través de Facebook, usted que está en esta noche también, si usted no ha sonado en su vida, solamente se espera un lugar de condenación, que es el infierno. El infierno es real, el infierno existe. Muchas personas que han tenido el mensaje del Evangelio en poco, ahora están lamentándose. Usted que ha venido para estar con nosotros, mi estimado, mi estimada, usted que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, esta noche usted puede cambiar de vida. Esta noche su vida puede ser mejor, puede ser diferente. ¿Cuándo? Cuando se conozca quién es. Y entonces, si usted le entrega su vida a Jesucristo, usted va a formar parte de los principales. 200 de los principales. Ahora yo creo que vemos muchos de los principales para el Señor. Yo me siento gozoso, porque como le digo, yo antes no era principal para Dios, ahora soy principal. Usted y yo somos principales para el Señor. Él viene a llevar a sus principales, a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, a la que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Mis estimados, formar parte de este grupo privilegiado. Mire, este es un grupo privilegiado. Contados. ¿Sabe usted que en la iglesia somos contados? Somos contados en la iglesia. La iglesia que el Señor pronto viene de va, así como cuando en aquel tiempo, cuando Noé y su familia se salvó, miren cuántos se contaron, eran muchos los que se salvaron. En esta oportunidad yo sé que somos millones y millones de personas alrededor del mundo que un día que conocimos quienes éramos. Pero ahora somos principales para el Señor, somos importantes para el Señor. Y entonces Él viene a traer a los suyos que somos importantes, porque Dios no va a permitir que usted y yo suframos de que esa ira que ya va a suceder después de que la iglesia sea llevada a Él, vienen eventos también que van a ser duros para aquellos que tienen en poco el mensaje del Señor. Estamos esperando ese momento glorioso que nuestro amado Jesucristo pronto viene a la cruz, tal vez hoy, ese momento ya va a suceder. Y entonces, lo que Dios busca, lo que Dios quiere es que nos sintamos importantes, que nos sintamos principales, saber quiénes somos, mis amados. Yo no sé si usted se siente gozoso, yo no sé si se siente contento de sentir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, con convicción, con seguridad. Porque de repente alguien le pregunta: ¿y usted es cristiano?
Digo, yo sí, pero no le diga a nadie, no le diga, hermanos, que la gente sepa quiénes somos. Aquellos que están alrededor de ellos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo hace poco me daba cuenta de un grupo de jovencitas y jovencitos que van a la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando están en la universidad, y cuando están en la universidad, ¿saben qué sucede? Les da pena cuando les preguntan si son cristianos. ¿Ustedes son cristianos? Y voltean a ver que nadie. No, a mí, usted es cristiano, sí soy cristiano. Soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y yo me siento importante porque soy de los principales. Hermano, el Señor se lo repito, viene a llevar a los principales. Y estaban estos 200. Estos que estaban aquí eran personas privilegiadas para el Señor. Usted y yo somos privilegiados para el Señor. Número 2, lo que Dios quiere, hermano, que nos sintamos, que no nos avergoncemos. El Señor habló mucho que aquel que se avergonzara de Él también se iba a avergonzar de nosotros. Dios no quiere que los jóvenes se avergüencen, que los adultos nos avergüencen, no, que nos sintamos quienes somos. Pero miren, número 2, hermano, este paso es que estos 200 principales eran entendidos de los tiempos. Eran entendidos de los tiempos. ¿Qué quiere decir que eran entendidos de los tiempos, hermano? Eran hombres que estudiaban. En aquel tiempo lo que tenían era la Torá, lo que tenían era la ley, y ellos estudiaban. Y para estudiar hay que leer. Ellos leían, porque miren, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, era Dios que se lo daba, Dios que se lo daba. Hermano, cuando uno es un lector, cuando uno ha sido entregando la palabra del Señor, vamos a entender los tiempos que estamos. Miren, estos hombres eran entendidos en los tiempos. Ellos conocían los tiempos. Yo me estoy seguro que eran profetas, eran hombres que profetizaban, que conocían lo que iba a pasar. Entonces ellos venían y revisaban la recta vida y decían, ya, están en peligro, vienen los enemigos por acá, vienen por allá. ¿Por qué? Porque Dios les revelaba a ellos, hermanos. Y cuando David le dice que eran entendidos en los tiempos, eran hombres que estudiaban, que leían. Y ahora sabe lo que Dios busca, que usted y yo seamos como estos 200 hombres. Que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Hermano, los tiempos que estamos viviendo son los últimos. Los tiempos en los cuales en estos días nosotros vemos lo que está pasando cada día, hermano. Vea la guerra, lo que está pasando. Vea las hambres. Vea las pestes. Yo no sé cuántos han visto lo que ha pasado después del COVID. Ahora el dengue, hermano, que solamente en nuestro país, en los últimos 2 o 3 meses, más de 50 personas han muerto por esta enfermedad. Y creo que algunos han leído de lo que está esperando ahorita, hermano, de la viruela del mono. Yo creo que está leído. Ya la Organización Mundial de la Salud ya previno a la humanidad y le dijo, prepárense porque viene una nueva plaga que se llama la viruela del mono. Ya en países de África, países como Mozambique, como Etiopía, hay países que ya están desarrollándose y la gente está muriendo. Y entonces dice aquí, mire, ahora estaba escuchando que estaban entrevistando a un doctor que es especialista en epidemia y decía, tiene que prepararse Honduras, porque esa peste viene para acá. Así como cuando usaron el COVID, ¿no? ¿Se recuerda? Cuando el COVID que comenzó allá por China y parece que no iba a venir de repente, nos llegó esa plaga. Hermano, el Señor habló de los tiempos que iba a pasar. Habrá plagas, dijo el Señor. No dijo que iba a haber una plaga. Esa plaga está pronosticando que va a ser, mire, según estos que son conocedores, dicen que esta plaga va a ser peor que el COVID. Porque esa viruela del mono que le llaman va a provocar mucho luto, mucho dolor. Mis amados hermanos, la palabra del Señor, el Señor le preguntaron a los discípulos en el capítulo 24 del libro de Mateo, le dijeron, Señor, dinos cuándo será que ellos estaban preguntando, dinos cuándo será que esta cosa, y qué señal habrá de tu venir del fin del siglo. El Señor comenzó a explicarles, dijo, habrá hambre. Pero ustedes que muchos países están preocupados debido al cambio climático. Ustedes saben las grandes temperaturas que hemos tenido y las grandes inundaciones que han habido. ¿Saben qué ha pasado? Que debido a esas grandes temperaturas de calor,
y debido a las grandes inundaciones, las cosechas en varios países se han perdido. Y hay países que son países poderosos económicamente, ya están comenzando a tener problemas porque los alimentos están escaseando. Están escaseando. Hermanos, el Señor habló de la hambre que iba a haber. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, por lo menos ahora que yo conocí al Señor a los 27 años, hace 40 años, ahora tengo 67 años, yo le voy a decir que cuando yo era un joven, un niño, y ahí abundaba la comida, hoy la comida está escaseando. La comida está escaseando y va a haber mucha escasez. Y el Señor entonces predijo que el hambre iba a ser uno de los efectos de las señales que Él estaba hablando, porque su momento, lo que yo no repito, es que Jesucristo viene. Las guerras, yo creo que todos saben lo que las guerras que están pasando. Esta guerra entre Ucrania y Rusia, que ya lleva más de 2 años y medio, la guerra entre Israel y los países terroristas que lo están atacando, que ya va a cumplir un año. El 7 de octubre del año pasado, la guerra que comenzó entre Israel y los terroristas que mataron como 1.400 personas, provocaron a Israel, y ahora Israel está siendo acusado porque lo acusan de genocida, cuando ellos no han provocado ninguna guerra. Fueron los terroristas de Hamas que fueron y mataron a muchos niños, mujeres, hicieron una masacre tremenda. Lo que está haciendo Israel es vengándose, defendiéndose. Por eso la Biblia sabe que nos dice sobre Israel, que oremos por la paz de Jerusalén. Hermano, Israel para nosotros, ¿sabe qué? Es como un termómetro. Porque el Señor habló sobre Israel. Él dijo que cuando la higuera esté brotando, tenemos que estar preparados porque el tiempo está cerca. ¿Sabe usted cuando Israel fue restablecida como nación? En el año 70, Israel fue destruida, los judíos fueron expandidos por todo el mundo y exactamente el 15 de mayo del año 1948 Israel fue establecido como nación. Israel es una de las potencias. Israel no le tiene miedo a nadie, hermano, no le tiene miedo. Ellos están peleando ahorita, que están esperando que Irán los ataque. Yo estoy seguro que van a ganar la batalla como lo han hecho hasta ahorita. Han perdido mucha gente. Pero hermano, la palabra del Señor entonces nos dice que tenemos que ser entendidos. Miren, estos hombres eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué entendían los tiempos? Porque leían, porque estudiaban. Y entonces eso significa, hermano, ¿sabe qué significa entender? Significa tener conocimiento, comprender lo que está pasando. Yo no sé si ustedes estarán dándose cuenta, mi amado hermano, hermana. Estamos ya viviendo en el reloj divino de Dios, que Jesucristo ya va a venir a la luz. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo le está diciendo, mira, sabes que tiene que saber que en los últimos tiempos, en los últimos días, y comienza a dar características, habrá hombres soberbios, vanagloriosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, y comienza a darle características. ¿Sabe una de las características que dice ahí? Desobedientes a los padres. Uno se asusta en estos tiempos, ¿verdad? Cuando yo era un niño, 8 o 10 años, mis padres tuvieron 16 hijos. Yo me recuerdo que nos criamos 9, 8 varones y una hembra. ¿Sabe? Mi mamá, una palabra, Ramón, vení. ¿Qué más, hermano? ¿Qué quiere? Hoy uno llama a un hijo, Juan, vení. ¿Qué? Así me contestan, ¿no? Como que dicen que le importa. No, que mande, que desea, que quiere. Hoy muchos hijos le contestan a sus padres de una forma muy amplia. Pero hermanos, es que la palabra Dios está cumpliendo. Y entonces cuando uno ve que hay mucha desobediencia de los hijos, es porque el Señor en su palabra nos dice, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, habla cómo es la característica. Ahí dice, ¿sabe qué dice en el capítulo 3? Característica de los hombres de los tiempos posteriores. Estos, hermanos, son los tiempos posteriores. Pero ¿quién entiende esto? Entiende aquellos que, como dice la palabra del Señor, como los dice acá, entendidos en los tiempos. Hermano, una de las cosas que Dios quiere es que conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 13, y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Mire, que nos habla de los tiempos. Y esto conociendo el tiempo, dice Romanos, dice 11. Hay que conocer los tiempos, hermanos. Y entonces, ¿cómo vamos a entender los tiempos? Cuando seamos jóvenes, cuando veamos jóvenes activos, leyendo la palabra de Dios, nutriéndose de la palabra, nosotros como adultos, llenándonos de ese libro maravilloso, hermano, porque es aquí donde vamos a tener la verdadera información de lo que está pasando en el mundo. A veces uno se pregunta, pero allá, ¿qué más sabe, verdad? Mataron 5, y mire que en tal lugar mataron tanto, y ve usted, mire, y comenzamos nosotros a decir, y nos asustamos, no, hermano, sí que el Señor nos lo ha dicho. ¿Sabe qué dice Mateo 24:12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos cristianos por eso somos ricos. Cuando la Biblia dice que la maldad se multiplica, yo entiendo que si hoy habían 2 malos, mañana van a haber 4, pasado cuando la maldad se multiplica y el amor se enfría. Hay muchos cristianos que están viviendo vidas frías espiritualmente. No sentimos nada por las cosas de Dios. No sentimos nada por lo que están pasando, por alguna dificultad. No sentimos nada, ¿por qué? Porque debemos descuidar lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Porque para entender los tiempos, mis amados hermanos, hay que ser mujeres leyendo la palabra de Dios, hombres leyendo la palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta con honestidad. ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Usted tiene tiempo para leer la palabra de Dios? Yo me recuerdo que el hermano Luis dio una estadística sobre la lectura de la palabra de Dios. El recuerdo que dijo acá de este púlpito. Dice que hicieron una encuesta y que a los pastores, digo, me llamó la atención esta cantidad, y entonces dice que de 100 pastores que entrevistaron, que yo entendí, solo 20 leían la palabra de Dios. Y quiere decir que solo el 20% de los líderes muchas veces leen la palabra de Dios. Pero una de las cosas que estamos descuidando es que no leemos la palabra de Dios. Y para ser entendidos en los tiempos hay que leer este libro maravilloso. Hay que meternos con Dios. Estos hombres tenían mucha sabiduría, tenían mucho conocimiento, tenían mucho entendimiento. Estos hombres comprendían porque eran hombres que leían. Hermano, cuando uno lee la palabra de Dios, uno va a entender lo que está pasando. Usted y yo no nos vamos a asustar por lo que está pasando, por lo que dice que vendrá y que va a suceder. No, si el Señor ya nos lo ha dicho. Pero, ¿cómo andamos, hermano, con la palabra del Señor? Con honestidad, ¿cómo andamos? ¿Lee usted la Biblia? ¿Tiene tiempo usted con el Señor para meterse con este libro? Creo que yo les comentaba que hace unos 7 años un hermano me invitó para que lo apoyara, para que buscara un grupo de hermanos para que leyeran la palabra del Señor. ¿Sabe cuánto comenzamos? Comenzamos como unos 100 leyendo la Biblia desde 7 años. ¿Sabe cuántos tenemos ahorita leyendo la Biblia? 5,000. 5,000 personas están leyendo la palabra de Dios. Su servidor se encarga cada mañana. Por ejemplo, mañana vamos a comenzar con el libro de Ezequiel, hoy leímos el libro de Lamentaciones y comenzamos con Ezequiel mañana. Y seguimos con Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. A veces no sabemos ni los libros de la Biblia, hermano. No sabemos, no conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no la leemos. Y entonces, como no la leemos, ¿cómo vamos a comprender la palabra del Señor? Dios quiere, hermano, que seamos como estos hombres. Por eso el tema que yo estoy compartiendo se llama los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Que nos sintamos importantes, que nos sintamos principales para el Señor, pero también que seamos personas que entendamos los tiempos. Que lo que nos van a decir, que lo que vamos a oír, no nos va a gustar. ¿Por qué no nos va a gustar? Porque ya el Señor nos lo ha dicho en la palabra. Entendiendo los tiempos, conociendo los tiempos. Hermano, estamos viviendo los últimos días. Ese momento glorioso que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia ya va a suceder. Y le voy a decir algo, hermano. Hay personas, mire, yo escuchaba hace poco hermanos que son conocedores aún así de nuestra iglesia, que hablan que la iglesia va a pasar por la
tribulación. No, hermano, la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia se va a ir antes de que la tribulación suceda. El arrebatamiento va. La iglesia se va. En el primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Mire, le voy a leer este versículo para que vea que el Señor nos dice en su palabra que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Miren lo que nos dice aquí en primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Miren qué versículo precioso. Yo quiero animar, hermano, para que usted pueda entender que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces dice este versículo 10 de primera de Tesalonicenses: y esperar de los cielos, miren, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira que vendrá sobre este mundo. Hay personas que le tienen miedo a leer el libro de Apocalipsis. A mí me decía mi hermano, no, hermano. Me llamó y me dijo, hermano, que cuando leo el libro de Apocalipsis le tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo, hermano? Ay, por los juicios que van a venir sobre esta tierra, sobre las copas, los sellos y todo lo que viene. Es que te digo, es que eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Porque Dios nos va a librar. Aquí dice, mire, disfrutando este versículo, y esperar de los cielos a su Hijo, hermano. El Señor viene a las nubes a llevarnos y dice, y después vamos a irnos a los cielos. El lugar maravilloso, hermano, donde pronto vamos a estar. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual dice, resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren este versículo. Pero miren lo que nos dice siempre en primera de Tesalonicenses 5:9. Aquí encontramos otro versículo donde nos dice que la iglesia, mis amados hermanos, les estoy dando textos bíblicos, hermanos, no les estoy diciendo lo que yo creo. Yo siempre he dicho que yo creo lo que creo. Entonces dice, acá este versículo, miren, 5:9 de Apocalipsis, de primera de Tesalonicenses. Miren lo que dice este versículo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Qué lindo, miren. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es que va a haber lo que se llama tribulación y la gran tribulación. Si la iglesia es llevada esta noche, en este momento, hermano, viene lo que se llama la tribulación y la gran tribulación, porque van a haber 7 años. Es la última semana de Daniel, como se describe. ¿Sabe que falta una semana de las 70 semanas que está en el libro de Daniel sobre lo que va a pasar? Y entonces, si la iglesia es llevada esta noche, ahí va a comenzar lo que se llama la tribulación del año civil y la gran tribulación. Y esto, lamentablemente, para aquellos que han rechazado, para aquellos que tienen en poco el mensaje de Dios. Y ahora dice este versículo que le estoy diciendo, miren, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, hermano. Estos versículos yo le animo que usted los debería tener, porque hay gente que pregunta, a mí me preguntan, no es que yo menciono textos bíblicos. Y miren, no voy a mencionar el último, Apocalipsis 3:10. Miren lo que nos dice aquí, Apocalipsis 3:10, cuando el mensaje que está dando para una de las iglesias. Miren lo que dice acá. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré. ¿Qué quiere decir, hermano? El Señor nos va a guardar, porque nos va a llevar. Yo también te guardaré. Y entonces cuando uno lee el libro de Apocalipsis, hermano, miren en el capítulo 4 nos da la clave. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4 de Apocalipsis, después de esto, miré y dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de esta. ¿Sabe usted que Juan es tipo de la iglesia? Es tipo de la iglesia. Dice que él escuchó una voz como de trompeta, y a Tesalonicenses y Corintios dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que vamos a escuchar esa trompeta y de los hijos de Dios. Y entonces dice aquí, después de esto, mira, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré todas las cosas
que sucederán después de esto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber una adoración, pero que habla de los sellos, que habla de los juicios, que habla de los caballos, de todo lo que va a venir sobre esta tierra, y es la ira de Dios, que va a venir sobre todo, sobre el pueblo de Israel desobediente y sobre lamentablemente todos aquellos que rechazaron el mensaje del Señor. ¿Quién entiende esto? ¿No? ¿Quién entiende? Porque la Biblia dice, entendidos de los tiempos, conocer los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo, mis amados hermanos? Para mí estamos terminando ya el tiempo de la gracia. Estamos terminando la sexta dispensación. Porque yo creo que todos hemos escuchado que hay 7 dispensaciones. En la palabra del Señor hay 7 dispensaciones. Yo no sé si ustedes han escuchado las 7 dispensaciones. Yo se las voy a mencionar rápidamente. ¿Qué es una dispensación, hermano? Una dispensación es un tiempo en el cual Dios ha puesto a prueba al hombre. Miren, Dios ha puesto a prueba al hombre. La primera dispensación se llama inocencia. Se dio cuando nuestros primeros padres, como lo fueron Adán y Eva, estaban desnudos y en inocencia. Como los niños que uno los ve desnudos, con inocencia. La primera dispensación. La segunda dispensación se llama conciencia. Ya el hombre está consciente. Ya el hombre está consciente. Ya el hombre sabe lo que hace. Por eso dice que el 16:5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y sabe que cada dispensación termina con un juicio. La primera dispensación terminó con la expulsión de Adán y Eva de la Edén. La segunda dispensación termina con el diluvio. Después comienza la tercera dispensación, que se llama gobierno humano. Dios quiere que el hombre gobierne. Mire, Dios le está dando oportunidad al hombre. Pero ¿qué pasó? El hombre comenzaron a construir la famosa torre de Babel y Dios mandó un juicio que fue la confusión de lengua. La tercera dispensación, que se llama gobierno humano. La cuarta dispensación se llama la promesa, cuando Dios le dice a Abraham: vete tu tierra y tu parentela de día. Mire, la dispensación cuarta se llama la promesa. Dios le prometió a Abraham que él iba a tener una descendencia, las cuales conocemos más adelante, como lo fue, como lo es la tribu de Israel, el pueblo de Israel, a través del cambio que el nieto de Abraham, que se llamó Jacob, y su nombre fue cambiado de Israel. Esa es la cuarta promesa, que es la cuarta dispensación, que es la promesa. ¿Cómo termina esa dispensación? ¿Sabe cómo termina? Cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto por 400 años. Ahí estuvieron esclavizados. Después de que Dios los liberta, les da la quinta promesa, que se llama la ley. Mire, la ley, hermano, era tan difícil que yo pienso que si estuviéramos en la ley, muchos no estuviéramos acá. Si un hijo era rebelde, dice la palabra, ¿sabe qué se hacía con un hijo rebelde? Lo llevaban al sacerdote y decían los padres: este hijo que yo tengo es contumaz, rebelde, no me hace caso. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes? Lo felicitaban y decían: muchachos, qué bueno que te portas así. No, lo apedreaban, lo mataban. Mire cómo era la ley. Así era la ley. La desobediencia, como dice, ojo por ojo, diente por diente. La ley era dura, hermano. Pero la quinta, si está conmigo, le estoy repitiendo rápidamente: la primera dispensación, inocencia; la segunda, conciencia; la tercera, el gobierno humano; la cuarta, la promesa; la quinta, la ley. Pero la ley se cumplió sobre el juicio que hubo sobre Jesucristo, porque Jesucristo es vino. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. ¿Sabe cuál fue el juicio que hubo sobre la dispensación de la ley? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino para rescatar al hombre. Él vino para salvar al hombre. Porque Dios siempre ha deseado salvar al hombre. Dios siempre ha deseado. Pero los seres humanos han rechazado y siguen rechazando el mensaje del Señor. Entonces, la sexta dispensación comienza después que Jesucristo muere. Juan lo dice en el libro de Juan 1:17, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. La gracia
Estamos en esta dispensación, hermano. Esta dispensación se llama la dispensación de la gracia, que tiene casi 2000 años. Se dice que esta es la dispensación que más ha durado. Esta dispensación que estamos viviendo, por eso el evangelio que se predica es el evangelio de la gracia. No predicamos el evangelio del reino. El evangelio del reino se va a predicar después de que la iglesia sea llevada. Y la gracia va a terminar cuando la iglesia sea llevada. Cuando el arrebatamiento, que ya, por eso le digo, mis amados hermanos, tenemos que estar entendiendo los tiempos que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que la gracia se va a terminar, la iglesia se va y comienza lo que se llama la séptima. ¿Sabe cómo se llama la séptima dispensación? Se llama reino o milenio, así se llama. Y el juicio que va a venir al final sobre el tiempo de la gracia, de lo que estamos hablando, la tribulación y la gran tribulación. Es tanto que la Biblia nos dice en los evangelios, miren lo que dice la palabra del Señor: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Cuáles días, hermano? Los días de los 7 años de la gran tribulación. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál? El que persevere en la gran tribulación, ese va a ser salvo. Nosotros nos estamos perseverando por ser salvos. Ya somos salvos por la gracia de Dios. Lindo, hermano. Por eso es importante sentirse principal de los hijos de Dios. Principal de los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que ser los principales, hermano? Ser entendidos en los tiempos. Que dediquemos tiempo a la palabra. Número 3. Mire lo que Dios quiere, hermano, en este versículo. Entonces dice aquí, y que sabían lo que Israel debía hacer. En vez de Israel o mí, yo puedo cambiar. En vez de Israel, yo puedo decir la iglesia. Y que sabía la iglesia lo que tenía que hacer. Hermanos, si usted y yo nos sentimos principales, nos sentimos que somos importantes para Dios y somos personas que estamos entendiendo los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero a veces, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer. Ellos sabían, aquí dice mi hermano, y sabía lo que Israel tenía que hacer. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Miren, me encanta lo que dice aquí en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Miren lo que este pueblo entendió, hermano, en el libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 12. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, hermano, cuando ellos escuchaban la palabra del Señor. Dice aquí en Nehemías 8, versículo 12. Este versículo muy precioso, porque cuando uno entiende, hermano, lo que tiene que hacer, encontramos aquí lo que este pueblo tenía que hacer. Miren, nos dice acá este versículo maravilloso de Nehemías. Dice, y todo el pueblo, voy a leer Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido que la palabra que se les había enseñado. Nosotros a veces entendemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero miren, ellos habían entendido. ¿Saben qué fueron? Dice, fueron a dar porciones. Dios quiere, hermano, que seamos personas generosas. Hoy en día muchos de nosotros no somos generosos, somos duros. Aquí encontramos, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido. ¿Cuántas veces, hermano, Dios quiere que hagamos, pero no lo estamos haciendo? Y sabían lo que tenían que hacer. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos en el cual el Señor quiere que hagamos, hermano, porque usted y yo no hemos sido llamados solo para estar calentando una banca. Y disculpe lo que yo le digo, usted y yo hemos sido llamados para saber lo que tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios, hacer el trabajo para el Señor. Y aquí ellos habían entendido. Si usted lee los versículos anteriores, aquí habla todo el capítulo que es, así se pone a leer la ley del pueblo y comienza. ¿Saben qué? La gente entendió, hermano, aquí se quebranta la gente. El versículo 10 dice, luego les dijo, ir, comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es al Jehová nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo
¿Sabe qué quiere decir, hermano? Que la palabra de Dios toca, la palabra de Dios quebranta, pero cuando la entendemos, ellos habían entendido, miren, y entonces sabían lo que tenían que hacer, sabían que había necesidad con el pueblo. A veces nosotros sabemos que hay necesidad, hermano. Usted sabe que hay que ir enfermo, usted sabe que hay que ayudar, no hay problema, no, hermano, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago 4:17? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le dice, ¿qué es? Pecado. Entonces el pecado no solamente nosotros condenamos, ya le dan adulterio, fornicación, borrachera, ya comandas, hermano. A veces nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hermano, Dios quiere que si somos entendidos en la palabra, si somos personas que nos sentimos importantes para Él, si somos personas realmente que estamos entendiendo lo que estamos viviendo, Dios quiere que practiquemos la palabra. Aquí encontramos en este libro de Nehemías, ellos practicaban. Dios no está interesado en cuánto sé yo de la Biblia, cuánto sabemos, no, Dios no le interesa cuánto sabemos. Dios está interesado en cuánto practicamos la palabra del Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sabe que Satanás está ganando tiempo? El Señor dijo, en esto van a conocer que son mis hijos, en que se amen unos a otros. Pero nosotros en estos tiempos parece que no nos estamos amando. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos estamos amando unos contra otros. Así está pasando. Así está la iglesia, hermano, lamentablemente. Muchos hermanos que creen doctos, teólogos, amándose contra el mismo pueblo del Señor, que vamos a estar en el cielo juntos, hermano. Ustedes y todos los que hemos creído en el Señor, y las iglesias que hemos creído en el Señor, vamos a estar juntos en el cielo. Ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque hemos entendido los tiempos. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Poner en práctica. Ellos habían entendido. Y entonces, como habían entendido, dicen, Padre, llévenle porciones. Aquí no tiene que comer. Llévenle. Miren lo que dice el versículo 10. Luego le digo, id y comed grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada. ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que no tienen nada? Que se mueran de hambre. El problema de ellos, hermano. Eso no dice la palabra. Dice la Biblia que tenemos que ayudar especialmente a los de la familia de la fe. Y para terminar, mis amados hermanos, miren cómo dice al final del versículo que estamos leyendo. Miren que es precioso lo que dice al final. Cuyo dicho seguían todos los hermanos. Cuyo dicho, o sea, lo que ellos escuchaban. ¿Sabe qué quiere decir? No obedecían. Porque la palabra seguir quiere decir obedecer. Seguían todos sus hermanos, cuyo dicho, pero lo que ellos decían, lo obedecían. Es lo que les quiere, hermanos. Yo les digo en esta noche, hermanos, seamos personas lo que Dios dice. Hombres, mujeres, he dicho 4 cosas, 4 principios, 4 pasos que Dios quiere que veamos, hermanos. Que nos sintamos importantes para Él. 200 principales. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio lo que tenía esta tribu de Isaacar! ¿Sabe qué quiere decir Isaacar, hermano? Isaacar quiere decir recompensable. Isaacar quiere decir que Dios le dará la recompensa. Hermano, Dios va a recompensar. ¿A quién va a recompensar Dios? ¿A quién quiere recompensar Dios? A cada uno de aquellos que realmente valoremos la vida cristiana. Sí, Señor, yo soy tu hijo, yo me siento contento, Señor, de ser hijo tuyo. Número 2, Señor, yo quiero entender, dame sabiduría por tu palabra. Quiero ser parte de este grupo privilegiado. Jóvenes, entendidos, yo quiero animar a los jóvenes. Quiero animar a todos nosotros en esta noche, mis amados hermanos, ya que nos ven por Facebook. Entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Ese momento glorioso que Jesucristo vendrá, ya vamos a despertar de eso. Yo no sé si a usted le gustaría, pero yo le voy a decir para terminar una de las cosas que motiva, se lo voy a decir en personal, mi vida espiritual es saber que el Señor pronto viene. Por eso yo no quiero que el Señor me encuentre ocupado. Señor, quiero que me encuentre ocupado.
Por eso trato de visitar asambleas. Como saben, yo predico todos los días, predico por Facebook, predico por Instagram, predico por TikTok, predico por YouTube. Aprovecho las redes sociales y por eso lo que yo le digo no es lo que yo practico. Ay, este hermano que está hablando y no hace nada, claro que estoy haciendo. Le pedí al Señor este año, Señor, ayúdame, Señor. Ya no quiero vivir esa vida así, Señor. Ayúdame, Señor. No puede ser, Señor, que tú me llamas solamente para vivir una vida pagana. Quieres que seamos entendidos en los tiempos. Hermano, Dios está llamando hombres y mujeres que valoremos la vida espiritual. Que nos demos cuenta que necesitamos ser dedicados a la palabra de Dios, tener más conocimiento, pero sobre todo saber lo que tenemos que hacer, porque de nada sirve, qué bonito el mensaje, qué lindo lo que le dicen. No, hermano, si al Señor no le interesa lo que yo puedo predicar, al Señor lo que interesa es que pongamos en práctica su palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al que no hace eso, más se le demanda. Por eso, la última, obedezcamos, cuyo dicho seguían los hermanos. O sea, obedecí. Dios quiere, mis amados hermanos, que obedezcamos. Obedecer, someternos a esa voluntad divina. Porque nosotros llamamos Señor a nuestro Salvador. Señor es que Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro patrón, Él es el dueño de nuestras vidas. Yo digo así, Señor, yo pienso pedirle perdón al Señor, hermano. Necesitamos pedirle perdón, Señor. Tantas cosas que el Señor espera que hagamos, pero como dice la palabra del Señor, sobre todo que no nos encuentre, como dice la Biblia, ocupados en Él. Dios quiere que estemos ocupados, orando, leyendo la palabra, predicando al tiempo de Dios, ayudando, porque esto es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Es lo que el Señor quiere, espera que hagamos más oración, más lectura de la palabra de Dios, más predica, ayudando para la obra del Señor, para que la palabra de Dios se vaya, hermano, se lleve, que lleguemos a muchas personas. Pero cuando lo hacemos, cuando obedezcamos. Señor, bendiga su palabra.